trata de conjugar las dos que están viendo el profesor y la estudiante. Básicamente la reflejan los organismos internacionales encargados de verificar las obligaciones internacionales, básicamente la Comisión y la Corte Interamericana. ¿Cuál es el concepto que están estableciendo allí para entender de una manera más dinámica el ejercicio de protección o la protección de esos derechos a propósito de actividades propias del Estado? Es buscar de una manera articulada la violación medio de ciertos derechos. Me explico. Ha sido literalmente imposible hasta ahora, donde hemos podido leer en la jurisprudencia internacional, que se condene a un Estado por violar derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la manera como se está logrando la defensa o la reclamación de este tipo de derechos es violación medio. La violación medio haría referencia a la violación de un derecho civil político que en últimas estaría en conexidad con un derecho económico, social y cultural. Un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con lo que estamos planteando. ¿De qué manera, por ejemplo, podría la propiedad afectar el derecho a la vida en un momento determinado, históricamente y dentro de un contexto específico? ¿Hasta dónde la libertad de locomoción puede, en cierta manera, violentar otros derechos que están dentro de los catálogos internacionales de protección? La Corte Interamericana, a lo menos, ha dicho cosas al respecto y un poco ha reflexionado sobre esa dura realidad que implica poder condenar a un Estado, por ejemplo, por violar el principio de progresividad, en tanto no cumple con una obligación internacional. Entonces, lo que se trata de hacer es, hasta ahora, evidenciar mecanismos indirectos para la protección de derechos económicos, sociales y culturales. Insisto, a pesar que haya un tratado internacional que admite por lo menos violación al derecho de educación y la reclamación internacional a partir de actividades de instrumentos como el protocolo de San Salvador. De manera que no es fácil, si a lo que nos queremos enfrentar es a una posibilidad articulada jurídica de ver qué hacemos desde lo interno y lo internacional, poder empezar a exigirle al Estado este tipo de situaciones. El panorama, como lo pueden ver, es un poquito, no tan desolador, más bien apocalíptico, como diría el profesor Riveros, pero en última sí trata de asimilar lo que es una realidad jurídica frente al concepto de obligación. Los Estados saben de eso, por una razón así de chiquitica, es que ellos lo hicieron. Los Estados lo hicieron. Los argentinos dicen, ellos no son giles, son bobos. Entonces, imagínense lo que significaría involucrar dentro de los conceptos de exigibilidad, por ejemplo, el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a la salud, cosas por el estilo. A pesar que están en el catálogo de derechos que menciono, no son exigibles. Los Estados no admiten ese grado de derechos. Lo que no quiere decir, ya por lo menos tenemos una vía aleatoria, es que lo hagamos de manera indirecta. Es lo que estoy planteando de manera concreta frente al tema que se está, por lo menos, incluyendo. Posibilidades de acción frente a lo que podría ser una demanda de carácter interno o a lo sumo de carácter internacional. Para problematizar un poquito más el punto, algo que también hace referencia a los libreros, al principio, la constante amenaza que tenemos del principio de sostenibilidad fiscal, que también sería un problema gigante para la medida del punto de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es un poco para empeorar las cosas. Digamos que se podría, un Estado que pretenda alegar eso quedaría evidenciado por sus propios actos. Hasta dónde ha despegado en el cumplimiento de la obligación a propósito de lo que significa el concepto de progresividad. La progresividad tiene algunos otros elementos, por ejemplo, lo que sería asumir la obligación, cuál es esa obligación debe ser asumida con esfuerzos constantes, porque si no, pues imagínense, ninguno tendría nunca plata, ni ninguno arrancaría, ni ninguno estaría en disponibilidad de cumplir con la obligación. Pero los propios actos implicarían que una vez se metió en el concepto de protección, de cumplimiento de la obligación, debería por lo menos no bajarse de esos estándares. Es una de las cosas que se está reclamando. Por favor, una de las cosas que se está reclamando es esa, que lo que se está dando en el proyecto es inferior a lo que
existía incluso con la ley 30. Lo que se está dando sería, a propósito de que la progresividad implicaría conceptos como el de cobertura, pero como lo ha expresado bien el profesor y lo han escuchado de otros expositores, es un asunto que está totalmente afectado por la baja calidad. Entonces, cobertura, pero sin ningún tipo de calidad, o con una calidad muy diezmada, que en últimas podría servir de acicate para una posible reclamación jurídica. Un poco en la línea de lo que se está planteando. Señor. Pues es que, con respecto a lo que usted acaba de decir, que se dice que se le va a dar menos a la educación, y pues leyendo la reforma uno se da cuenta que, y con una intervención que hizo el profesor Daniel Libreros, uno se da cuenta que la plata en realidad no se le va a dar a las instituciones, sino que se va a dar a través del ICETEX, o sea, pues la plata se la van a quedar a los bancos, porque los bancos pues nos van a prestar la plata para estudiar, y esa plata pues obviamente va a tener que devolvérsela a los bancos. Entonces pues mi pregunta iba más cuál es la implicación o cuáles son las implicaciones jurídicas de esto, tanto a nivel institucional para las instituciones de educación superior como pues para el Estado. Pero es que yo creo que hay que aclarar dos cosas. Hay una parte que sí va a ir al fortalecimiento del ICETEX bajo el modelo de subsidio a la demanda. ¿Bien? Ese es un modelo que viene desde mucho tiempo, que no solamente se aplica en la educación superior, sino en la educación media y primaria en Bogotá. O sea, el sistema de los vouchers que introdujo Lucho Garzón en su momento es también subsidio a la demanda. Ahora, hay una parte que va a ir directamente a las universidades, pero con dos elementos que ustedes han dicho claramente en sus reivindicaciones. Uno, hay que competir por esos recursos. En otros términos, los recursos no se asignarán de una manera automática, sino que, hablando del sistema de universidades públicas y privadas, se competirá por esos recursos. El segundo elemento es que los recursos ya no se distribuirán solamente entre las universidades públicas, que hasta cierto punto la nacional, entiendo yo, tiene una ventaja por ser la más grande, sino que también tendrá que competirse con las universidades privadas en determinados niveles y ámbitos. Entonces yo creo que hay que aclarar ambas cosas, porque de una u otra manera son concomitantes, pero son diferenciables. O sea, no es del todo cierto que no vaya a llegar plata a los presupuestos de las universidades. Lo que pasa es que va a llegar si aumentamos cobertura, si cumplimos unos requisitos que nos pone el ministerio, es decir, si hacemos la tarea según como ellos esperan. Por tanto, digamos, ahí está la discusión y eso afecta a la autonomía. Es decir, una universidad es autónoma si tiene que cumplir lo que el ministerio le diga en materia de lo que tenemos que hacer para que nos den la plata. Esta es la discusión que se está introduciendo, y que esa es una discusión de hasta qué punto el artículo 69 de la Constitución, donde se habla de la autonomía de las universidades, estará siendo violentado por esa vía. Estará siendo violentado por esa vía. Ese sería un interesante punto. Que la Corte Constitucional sí tiene algunos pronunciamientos en cuanto al contenido de la autonomía. Pero quería aclararte un poco eso porque no es totalmente cierto que toda la plata va a ir al subsidio a la demanda vía el fortalecimiento del ICETEX. No es totalmente cierto. Bueno, yo también quería hacer como una observación, y es con respecto a lo que se mencionaba de que en el primer artículo se habla de la educación tanto como un derecho como un servicio público. Yo creo que algo que también tenemos que poner bajo estudio es lo que la mencionada tercera vía que propone Juan Manuel Santos, pues que es ahí donde podría estar sustentando ese planteamiento de la educación tanto como un derecho como un servicio público. Y pues sí considero que es algo que deberíamos mirar en esta comisión. Es uno de los temas que está evidenciado, es el tercer tema que se propuso, un tema de competencias. ¿Alguna que usted quería hacer? Pues era a ver si era posible una aclaración para los que no estudiamos Derecho, las implicaciones de algunas cláusulas del TLC que están relacionadas directamente con la redacción de la reforma a la Ley 30, que hacían mención el profesor Libreros y creo que también Medina, que hay unas cláusulas que